Cumplir 100 años de existencia pasa una vez y solo lo vivirá una generación. Es un hito importante que se festeja con grandes eventos, homenajes a leyendas, partidos especiales y actividades para la afición. Pero el centenario de Barcelona terminó siendo más que traumático. Un año lleno de malas decisiones, de jugadores que nunca estuvieron a la altura, entrenadores improvisados y mal elegidos, sumados a una dirigencia que no está a la altura del equipo más popular del país, hizo que los hinchas se vayan alejando poco a poco y nunca se conecte con el centenario. Desde el mercado de pases de enero ya se veían los problemas, empezando por el entrenador, una dirigencia que demostró no saber nada de fútbol, ya que se dejó llevar por aquel 8-0 de Barcelona a un descendido Cumbayá a finales del 2024 y oficializó a Segundo Castillo como su entrenador para el centenario. Pero ni ellos estaban seguros de esta decisión, por eso en enero comenzó ya el rumor de que Segundo Castillo no seguiría por temas económicos, pero no pasó de un rumor y al final fue confirmado. Pero ya ahí se vio como la prensa cercana a los hermanos Álvarez le pegaron a Castillo por no aceptar la propuesta, pero pareció más bien un ataque mediático a Castillo para que firme lo que ellos le ofrecían. Ahí empezaron las contrataciones. Llegó Joaquín Valiente, joven promesa uruguaya, parecía bien apuntado y tuvo momentos importantes, en especial al inicio, pero poco a poco se fue apagando. Nunca demostró ser una solución. Parece que las calles de Guayaquil se lo comieron y fueron dejando a un joven jugador rezagado y con pocos minutos. Ahí también llegaría Gastón Campi. El alto defensor argentino llegaba de San Lorenzo. Se destacaba su altura y su gran juego aéreo, pero los hinchas no le tenían fe. Al principio le costó adaptarse al juego de Barcelona y las condiciones climáticas del país, pero al final logró consolidarse como los mejores defensores de Barcelona en este 2025 y revelando el bajísimo nivel de los otros. Otra llegada fue la de Javier Arriaga. El defensor de la selección volvía a casa. Al final fue de lo peor de Barcelona defensivamente. Lo salvó en que varios cotejos del árbitro le perdonó la vida y no le cobró ni los penales que hizo ni las rojas que mereció recibir. Pero ya se sabía esto de Arriaga. En la MLS había perdido espacio. En la selección es el quinto defensor, pero no estaba mal apuntado. Daba la sensación que pudo haber alcanzado para Liga Pro, pero se vio que nunca mejoró y sigue con los mismos problemas que tenía cuando se fue. Johnny Quiñones. El jugador había dejado muy buenas sensaciones en el país. Era un jugador de toda la cancha cuando estaba en Aucas, pero había demostrado en varias ocasiones su debilidad mental. Cuando era más joven y se fue a Holanda, el jugador no aguantó estar lejos de su familia y se comenta que pidió entre lágrimas regresar al país. Lo mismo le pasó en Argentina. Cuando fue Independiente de Avellaneda, el jugador no pudo con la presión e incluso se vio un futbolista completamente roto entre lágrimas luego de haber sido sustituido. No parecía el perfil para llegar a Barcelona, y menos en medio de un centenario, y quedó demostrado, un jugador perdido, que depende de cómo esté su cabeza esa tarde para ser el mejor futbolista de la cancha o el peor, y en la gran mayoría de partidos fue el peor. Pero la gran noticia, sin lugar a dudas, fue la llegada de Felipe Caicedo. El delantero ecuatoriano cumplía su sueño de usar la camiseta de Barcelona. Felipe en varias ocasiones había mostrado su amor por el ídolo y había declarado que su sueño era jugar en Barcelona, pero el sueño terminó en pesadilla. Jugó poco, se lesionó mucho, no se sintió importante. Él mismo lo declaró luego de ser eliminado de la Copa Libertadores. Pero los culpables son los dirigentes, que ya sabían que Felipe Caicedo era un exjugador. Llevaba años sin pararse en una cancha profesional. Quedaba mejor como invitado de la Noche Amarilla que como el delantero de Barcelona. El punto alto del mercado de pases, sin lugar a dudas, fue el arco. De Arruabarrena y Contreras demostraron ser de lo mejor que trajo Barcelona. Los dos respondieron, Contreras ganándose la titularidad a inicios de año, siendo figura ante River en Argentina y varios cotejos más, y de Arruabarrena estando listo cuando Contreras se lesionó. Un mercado de pases que en calificación no supera el 6, ya que su gran mayoría no fueron eso, refuerzos. Solo sumaron plantilla, no nivel. Así enfrentaron la primera parte del año y la Copa Libertadores. Una Libertadores que empezó ilusionando al hincha amarillo, eliminando el Nacional. Luego, aquel partido que terminó siendo solo una ilusión. Una excepción en el año de Barcelona. Aquel 3-0 a Corinthians en Guayaquil y que en la vuelta casi se lo empatan. Pero ya en fase de grupos llegó la realidad. Solo ganó un partido en la fecha 1 ante Independiente. Y fue gracias al mal estado de la cancha que hizo que Independiente no pueda empatar el cotejo. Luego perdió los 2 partidos con Universitario, empató en Argentina, luego fue derrotado en Guayaquil ante River y cerraría con una derrota ante Independiente que lo dejaría sin torneos internacionales en su centenario. En Liga Pro esto no mejoró. En todo el año no pudo ganarle a Independiente, a Liga y a Católica, que eran sus rivales directos. Luego perdió puntos claves de local ante Orense, Libertad,
Manta y muchos más que llegaron a Guayaquil y Barcelona no pudo ganarles, cuando tenía la obligación y la chance de meterse en pelea por el título. Al final le alcanzó para ser tercero y quizás debió agradecer que Católica el último mes estuvo con la cabeza en Copa Ecuador, porque si no quizás quedaba cuarto. Y hablando de Copa Ecuador, hay que hablar del papelón. Otro más de Barcelona en esta competición. A Barcelona no le eliminó Liga, Independiente, Católica o el propio Emelec. A Barcelona lo terminó eliminando el Cuenca, pero no el Deportivo Cuenca, el Cuenca Juniors de segunda categoría. Es uno de los capítulos más negros del club en sus 100 años. No fue competitivo, le costó, le ganaron fácil y le ganó un jugador de 40 años como la Tuco Ordóñez. Hay varios culpables del fiasco en el Centenario, comenzando por las decisiones futbolísticas de la dirigencia. Se equivocaron dándole el mando del club a alguien que no estaba listo como Segundo Castillo. Además, su gran solución al primer error fue nada más y nada menos que Ismael Rescalvo. No se entiende esta decisión, porque cuando necesitaban a alguien que calme las aguas, trajeron a un tipo que de todos los lados que se fue mal. Un tipo de poca palabra, si no pregunten en Independiente, que entrena como Guardiola, pero dirige y toma decisiones como Rescalvo, que desde su llegada ya no tenía espalda, que luego prometió que ya no era el mismo y en algo tenía razón. Parece que está peor, pero ya las advertencias fueron hechas, y hechas por los hinchas de Emelec, hechas en Colombia, donde nadie lo recuerda bien. Capítulo aparte, el famoso y fatídico 17 de diciembre, uno de los días más convulsionados y negros de los 100 años de Barcelona. El día comenzó tranquilo. Barcelona se preparaba para jugar la última fecha ante Independiente y dependía de sí mismo para ser segundo, pero se autodetonó. Comenzó con un comunicado de los jugadores amenazando con no jugar el último cotejo debido a deudas en sus sueldos. Pero la dirigencia, y en particular el presidente de Barcelona, Antonio Álvarez, en lugar de poner paños fríos en la previa de un cotejo tan importante que definía el 2026 económico, decidió salir y declararle la guerra a sus jugadores. Sí, los mismos que debían salir a defender el club unos días después. No solo dijo que jugará con juveniles, sino que directamente puso en duda el profesionalismo de todos sus jugadores. Los mismos que él mismo firmó, contrató, algunos renovó, les subió el sueldo, sí, el mismo sueldo que tanto criticó en ese comunicado, dejando claro que si no es el peor, está dentro de los peores dirigentes del club en 100 años. Al final, la tarde terminó de manera trágica, cuando Mario Pineda fue asesinado en Guayaquil. El final de la historia es que Barcelona quedó tercero y deberá empezar su 2026 antes, ya que tendrá que jugar 2 fases previas si quiere pasar a fase de grupos de Libertadores, y al menos una fase si quiere ir a Sudamericana. Pero Barcelona de verdad necesita un cambio de fondo. Necesita primero alejarse de los partidos políticos que lo tienen como plataforma política. Si no, pregúntele al alcalde de Guayaquil, que lo pintaban de presidenciable. Pero esto no es nuevo. Históricamente Barcelona ha tenido enquistado al social cristiano. Un tiempo lo tuvo al Pre de Bucarán y hoy al nuevo Correíno. También deberá alejarse de la prensa chupasangre, los que han hecho carrera solo hablando de Barcelona, usándolo disfrazados de primicia, llegando ya a la burla hacia los hinchas, ya que cuentan pero no cuentan nada, solo lo que sus amigos dirigentes les permiten contar, como Mario Canesa, que hace poco lo soltaron para que le pegue a Rivero, diciendo que quiere un aumento económico. Eduardo Erazo, que juega con los hinchas del club vendiendo primicias. Arturo Magallanes, defensor a ultranzas de la actual dirigencia y uno de los responsables de que Rescalvo esté en el club. En resumen, todos los que firmaron esa detestable carta hace unos años a favor de Antonio Álvarez y que hoy le siguen cuidando por primicias o, en el caso de Canesa, por pauta municipal. Si no, vean los auspiciantes de Radio Di Blue y el Grupo Caravana. Y así comenzará el primer año de su bicentenario. Pero solo hay un ambiente negro en el club. No se sabe cuántos jugadores estarán en la pretemporada. No se sabe si Rescalvo la dirigirá. Pero el problema parece estar más arriba. Y mientras eso no cambie, este solo será el inicio del que puede ser su gran caída.